corazón, mi corazón. Falta un minuto para el inicio de transmisión. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Mi corazón. Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. La Soga, temas de mucho interés para todas y todos. La Soga, escúchalo por radios afiliadas a FEJER, Radio en Línea y nuestra aplicación en Android. Un programa presentado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a esta tribuna de la clase trabajadora guatemalteca, su programa La Soga, del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco MSICG. Les saluda como siempre su amigo Walter Jiménez. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, fue creado durante el primer gobierno de la revolución de la gestión del doctor Juan José Arévalo Bermejo, con la finalidad de administrar y prestar los servicios de seguridad y previsión social como una garantía para la población en general, llamada a desarrollarse progresivamente tanto en cobertura territorial como en los servicios hasta alcanzar la universalidad. A lo largo de su historia, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, ha acumulado una de las mayores reservas de dinero en el país, razón por la que ha sido considerado un botín político y económico por los gobiernos de turno y un botín codiciado por el sector empresarial, siendo objeto constante de intentos de privatización bajo el argumento de una mejora en sus servicios o en los servicios que presta. Esto justificando por la ineficiencia de la administración del Estado. Recientemente los diputados Luis Pedro Álvarez Morales de Encuentro por Guatemala, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez de Viva, Orlando Joaquín Blanco Lapola de la UNE, Javier Alfonso Hernández Franco del partido FCN y Manuel Eduardo Conde Orellana del PAN, financiados por una ONG, viajaron a Chile con el objeto de conocer y promover una reforma a la seguridad social guatemalteca similar al modelo de privatización implementado en ese país. Y la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, presidida por el ciudadano Luis Pedro Álvarez Morales, convocó a un supuesto, entre comillas, diálogo con la finalidad de legitimar una reforma en ese sentido. Hoy abordaremos el tema, el IGS en riesgo. Para abordarlo nos acompaña la compañera Lesbia Amezquita y el compañero Efrén Sandoval,
ambos miembros del Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco, MSISG. Bienvenidos nuevamente, amigos. Leslie. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan para compartir con nosotros este importante programa para la clase trabajadora como lo es el ICS en riesgo. Efraín. Buenas tardes a todas y todos. Esperamos que nuestra intervención el día de hoy pueda contribuir a generar esa resistencia que se necesita para proteger el sistema de seguridad social guatemalteco. Bien, amigos, esta tarde implementaremos el mismo método del programa anterior, en el cual estarán abiertas las líneas 2250-0936 y 2251-2994 para que en cualquier momento, quienes así lo deseen, puedan comunicarse para expresar su opinión sobre el tema de este programa. También pueden comunicarse a través de Twitter en el hashtag #programa La Soga. Todo junto y con letra minúscula. Cansada de que la patronal no te pague el salario mínimo, que no te den tus vacaciones, que no te paguen las horas extras, que no te inscriban en el ICS y de las violaciones a tus derechos laborales, organízate con nosotras en el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco y lucharemos juntas por la dignidad que te mereces. Llámanos al teléfono 2230-5282. Mujeres trabajadoras, unámonos en una sola voz y una sola fuerza. En Santiago Titlán, Sololá, La Voz de Titlán, 101.9 FM. En Nahualá, Sololá, Nahual Estéreo, 93.1 FM. Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, La Voz de Colomba, 99.1 FM, 1370 AM. En Cabricán, Quetzaltenango, Balam Estéreo, 105.1 FM. En Pontumpeté, Utancá, 106.9 FM. Gerardi Estéreo, 107.9, Tezulutlán Estéreo, 103.9 FM, en Jocotán, Chiquimula, FM Tierra, 95.9 FM, cadena radial Fejer. Orgulloso de estar entre el proletariado, Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Bien, amigos, estamos ya con las líneas abiertas para que pueda comunicarse con nosotros y manifestar su sentir en cuanto a este tema, el ICS en riesgo. Compañero Ferenc, ¿puedes explicarnos cómo está regulada en la actualidad esta situación de la seguridad social en Guatemala? Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que entender el concepto de la seguridad social. La seguridad social es una garantía que el Estado debe brindar a la población que pueda protegerle en caso de riesgos, de la ejecución de riesgos como pueden ser la enfermedad, los accidentes, la maternidad. Y por el otro lado, tiene derecho a venir y protegerlo en la etapa en la que el trabajador y trabajadora ya no están en su etapa productiva, sea por el transcurso del tiempo, es decir, por la edad, en el caso de la jubilación, o en los casos en los que se ha dado algún riesgo que lo ha imposibilitado trabajar, como lo es el caso de la invalidez, de la invalidez o la propia supervivencia, que es cuando el caso del que el trabajador ha fallecido. Entonces se protege a la familia del trabajador mediante una pensión y mediante una serie de servicios que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En algunos países más desarrollados, la seguridad social, y como de hecho está contemplada en los convenios internacionales, la seguridad social también se extiende a la protección de las personas contra un riesgo que es muy común hoy día, como es el tema del desempleo. En países más desarrollados, la seguridad social cubre un seguro de desempleo por medio del cual el Estado le da una especie de mínimo vital para que pueda seguir con su familia durante un tiempo y contribuye con el trabajador o trabajadora para ubicarlo en un puesto de trabajo, para obviamente dejar de darle esa prestación, pero ese es el tipo de cobertura ideal. En Guatemala la seguridad social surge de una manera bastante visionaria dentro del gobierno revolucionario y se plantea
con una expectativa de universalización, y tenemos que entender también qué es el tema de la universalización. Hoy día viene y tenemos dos sistemas públicos de salud. Por un lado tenemos el ICS, que cubre a los que están cotizando, a los trabajadores y trabajadoras activos, tanto del Estado como del sector privado. Y por otro lado tenemos un grupo de gente que está desprotegida por el Seguro Social y que tiene que acudir al sistema de salud pública, como son los hospitales y centros de salud. La idea cuando nace el ICS era crear un solo sistema, es decir, un sistema que cubriera todos esos riesgos sociales y que esos riesgos sociales cubrieran a toda la población con independencia si se encontraba laborando o no, o en relación de dependencia o no, y garantizando el mismo acceso a todos los programas de la seguridad social. Ahora bien, esto se ha ido transformando con el tiempo, porque con el tiempo hemos ido dependiendo más, por ejemplo, de un sistema de salud que es ineficiente por toda una serie de cosas, y tenemos también el Seguro Social, del cual se dice que es ineficiente. Sin embargo, hay cosas que el Seguro Social cubre que no se podrían cubrir los trabajadores y trabajadoras de otra forma. Entonces, la Constitución actualmente vigente reconoce este derecho a la seguridad social, dice, como un beneficio para los habitantes de la nación. Aquí nuevamente la Constitución está reafirmando el tema de la universalidad. Universalidad según la cual no deberían de haber dos sistemas públicos de salud, sino que debería existir solo uno que cubriera todos sus riesgos de manera igual. Y por otro lado dice, su régimen se instituye como función pública, es decir, tiene que ser controlado o manejado por el Estado como de forma nacional, es decir, tiene que abarcar todo el territorio guatemalteco de una manera unitaria y de una manera obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que constitucionalmente el ICS y la seguridad social no puede fraccionarse, sino que tiene que ser un solo programa, y también que es obligatoria. Bien, te voy a interrumpir un momento, Efren. Tenemos una llamada en línea. Compañero o compañera, ¿de dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Sí, muy buenas tardes, compañeros, a todos. Un saludo. Les hablamos de aquí desde Quetzaltenango. Agradeciendo, en primer lugar, el espacio que se nos da. Mi nombre es Glivin Marcial Ramos, directiva del Sindicato de Trabajadores Educativos de Telesecundaria de Quetzaltenango. Gracias por el espacio que el día de hoy nos están cediendo. Aprovechamos también para agradecerle por este medio al Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco MCICG. Y también les agradecemos por preocuparse y recibir la opinión del pueblo de Guatemala. Nos apena que los diputados encargados de defender nuestros derechos sean los que están promoviendo la privatización del ICS. Motivo por el que expresamos por este medio nuestra indignación y molestia, ya que es una tremenda bofetada para el pueblo pobre y humilde, gente campesina, obrera y trabajadora. Nosotros que tenemos unos salarios muy bajos y no podemos pagar seguros privados, ustedes saben que los laboratorios en las entidades privadas son muy caros. Algunos se pueden pagar y otros no alcanzamos para pagarlos. Si hablamos sobre el incremento de la canasta básica, nos damos cuenta que ni siquiera nos alcanza para hacer un pequeño ahorro, y mucho menos pensemos en un ahorro para emergencias médicas, ¿verdad? Entonces nosotros manifestamos nuestra inconformidad sobre si el ICS se fuera a hacer una identidad privatizada. Les agradezco bastante que el MCICG se preocupe de tocar este tema, y hacemos un llamado al pueblo de Guatemala y al pueblo de Quetzaltenango a que nos paremos y en conjunto no aceptemos y luchemos por no la privatización del ICS. Gracias, compañera, gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a continuar entonces con el compañero Efren en cuanto al desarrollo del tema que teníamos. Les decía que la seguridad social se establece como una función pública, como una función nacional, como una función unitaria y como una función obligatoria. Y en este tema de la obligatoriedad,
es preciso que entendamos que la obligatoriedad conduce a uno de los principios más valiosos de la seguridad social actualmente, que es el principio de solidaridad. ¿Esto qué significa? Que yo estoy obligado a contribuir al seguro social con independencia de que lo necesite o no. Con independencia de qué tan bueno, qué tan malo sea mi salario, tengo que contribuir. Esto permite al ICS que quienes tienen mejores salarios y que obviamente no van a querer utilizar el servicio del ICS, coticen igualmente y que estos recursos se utilicen para cubrir las necesidades de quienes menos capacidad de cotización tienen. Entonces esta obligatoriedad hace que permite al ICS que con independencia que se utilice o no se utilice, de que se necesite o no se necesite, de las condiciones económicas de cada quien, este servicio, estas cotizaciones puedan contribuir a atender las necesidades de la mayor parte de la población. Actualmente, el ICS establece, funciona sobre un tipo de cotización tripartita. Entonces, cuando se habla de por ejemplo, la ineficiencia del ICS, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El ICS ha funcionado desde sus inicios con solamente el 75% de los recursos que la ley le asignaba. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el ICS solamente ha funcionado con el 25% de las cotizaciones para los diferentes programas que le corresponden al trabajador, que equivalen al 4.83% de su salario, con el 50% de algunos de los patronos que pagan el ICS. Y nada más porque el Estado ha omitido pagar la cuota que le corresponde como Estado. Sin embargo, el ICS ha funcionado y ha sido funcional a pesar de todos esos problemas. Gracias. Tenemos otra llamada, te voy a interrumpir de nuevo. Si nos puedes comentar tu nombre, quién está en línea y de dónde nos llamas. Muy buenas tardes, mi nombre es Efraín Yoc, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chimaltenango. Llamo con relación a la seguridad social, ¿verdad? Que desde hace años se viene presumiendo la privatización, ¿verdad? Y que según nuestra Constitución, pues es un derecho y es una obligación del Estado de Guatemala reconocer y garantiza principalmente la seguridad social, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues yo llamo para enfatizar y estamos en contra totalmente de la privatización de este derecho que tiene todo guatemalteco y que es una obligación del Estado de Guatemala. Gracias, compañero Efraín, por tu opinión. Creo que coincidimos en este tema. Es muy importante resguardar el bien que tenemos todos los trabajadores. Efraín, si podemos continuar con el tema. Volviendo al tema de la universalización, la ley orgánica del ICS establece que incluso que el Estado de Guatemala tenía que venir y generar un impuesto específico de conformidad con la capacidad económica de cada quien para que el régimen de seguridad se financiara y pudiera cubrir a toda la población. Sin embargo, eso no se ha hecho. El Estado no ha cumplido con el pago de su cuota como Estado. Es más, nosotros también hemos cometido un error grave, porque cuando se habla de la deuda del Estado con el ICS, nos referimos a la deuda que tiene como el patrono, pero nadie habla de la deuda que tiene como Estado y que no ha cumplido con pagar nunca. Y que ha hecho al ICS funcionar con solamente menos del 75%, porque aparte de eso tampoco existen mecanismos que permitan al ICS recuperar toda la deuda que le tiene el sector privado y el propio sector público, incluso todas las cantidades de recursos que el ICS no percibe en razón de que el Estado descuenta las cuotas a los trabajadores y no traslada ni siquiera las cuotas laborales. De hecho, la Constitución establece que la obligación de contribuir al Estado como Estado al régimen de seguridad social debe ser garantizada por los ministros de Finanzas, que en el presupuesto de cada año deben incluir una partida para cubrir esa cuota estatal al ICS. Sin embargo, vemos que eso no se ha cumplido durante ningún gobierno y el Congreso tampoco ha cumplido con asignar esos recursos al Estado. De hecho, existe una responsabilidad de parte tanto de los ministros de Finanzas de todos los gobiernos hasta los diputados de todas las legislaturas que han impedido y que han ido desfinanciando de manera continua al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, nos encontramos con un sistema de seguridad social que tiene todas las condiciones para ser un sistema avanzado y de hecho creo que es algo importante. Hay un documental que a mí me gusta de este documentalista Michael Moore que se llama Psycho,
que se refiere precisamente a una comparación entre los diferentes modelos de seguridad social. Y es increíble la manera en que a nosotros nos venden una idea totalmente diferente de los sistemas que, como en el caso del sistema que guatemalteco, funcionan sobre la base de la solidaridad y funcionan sobre la base de la obligatoriedad y bajo la administración de los estados. Entonces yo creo que es algo que también debemos tener bastante en cuenta, y yo recomendaría que vieran ese documental. A mí me impactó, aparte que me gustan mucho los documentales de Michael Moore, para poder comprender más el tema de la seguridad social. Ahora bien, tenemos como un problema también en este tema de la legalidad del ICS, la pasividad que tiene el propio ICS para cobrar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice lo que dicen los reglamentos los reglamentos del ICS? Dicen que si el ICS si el ICS no cumple con cobrar, el ICS igualmente al final de cuentas tiene que reconocer los derechos que le corresponden a los trabajadores por las cuotas que no hayan pagado los patronos y los trabajadores. Y de hecho hasta ahora no he visto ningún proceso en el que se haya sancionado a algún representante o gerente del ICS por no cobrar las cuotas. Te voy a interrumpir un momento, tenemos otra llamada en línea, compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y a dónde nos llamas. Buenas tardes, les saluda el profesor Marvin Arana del Sindicato de Telesecundaria de Jutiapa. Y nosotros como organización pues ya lo hemos platicado y no estamos de acuerdo con la privatización del ICS, ¿verdad? Primero porque se nos estarían quitando los derechos que tenemos, ¿verdad? Al servicio de salud. Por ejemplo, por mencionar algunos de los beneficios, ¿verdad? Nosotros en la familia tenemos una persona conocida, ¿verdad? Que por casi 15 años tuvo la asistencia del ICS con problema de insuficiencia renal, ¿verdad? Es un servicio que mensual se gastan hasta 10,000 quetzales en medicamentos y todo el tratamiento que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente, a la hora de privatizar el ICS, este servicio ya no se tendría. Entonces, la clase trabajadora sería la más perjudicada, ¿verdad? Porque, pues, al no contar con los recursos necesarios, pues, obviamente, no tendría que acceder a un servicio privado, ¿verdad? Y ya que al tomar los derechos del ICS la iniciativa privada, pues tampoco van a cubrir estos servicios, ¿verdad? Entonces, nosotros como organización pues estamos en contra de la privatización del ICS. Es más, ya hacemos un llamado al pueblo de Jutiapa, todo el departamento, ¿verdad? Para que estén pendientes. Si las cosas siguen, pues vamos a tener que tomar algunas acciones como departamento a nivel de organización sindical, ¿verdad? Gracias, compañero Marvin, por tu opinión muy importante y muy acertada. Todos los guatemaltecos que no tenemos ingresos supremos, pues tendríamos que pagar la factura de esta privatización. Vamos a ir a un corte y volvemos. Huichlal, atkosnek, mar patrón que tohtra salario, shkam que ya otra vacaciones, hora extra, shkam cojon institución, RPX, kayalam kush kupunchera, la derecho, la salario, kupunchichik, katamlok, cojon organización sindical, para que chri va a respetar a derecho. Chabuyo, el teléfono 2230-5282. Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco, MSICG. Shahumbra voz, Shahumbra uchap. Igual trabajo, igual salario. Que no te atraquen por ser mujer. Si sufres discriminación salarial, denúncialo ante la Inspección General de Trabajo o ante los juzgados de trabajo y prevención social. No olvides ponerte en contacto con nuestra central sindical al teléfono 2230-5282, a través de la página web, Facebook o Twitter, y ejercer tu derecho de libre sindicalización y a una vida libre de discriminación salarial. Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSIG. Una sola voz, una sola fuerza. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar. Bien, amigos, regresamos nuevamente al programa con el tema importantísimo para todos los trabajadores, el ICS en riesgo.
Vamos a darle ahora la palabra a la compañera Lesbia, quien nos explica. Lesbia, ¿nos puedes explicar cómo funciona actualmente el modelo de seguridad social? ¿Puedes tú darnos más ideas? ¿Cómo es que actualmente este sistema de seguridad social está funcionando en Guatemala y cómo es el tema con la comparación que existe con el tema de seguridad en Chile? Sí, yo quisiera retomar un poco lo que planteaba Efren. Efren nos planteaba nuestro sistema de seguridad social, que es un sistema solidario, universal, estatal, indivisible, y vemos que es un sistema. Yo recuerdo mucho el discurso de Juan José Arévalo Bermejo cuando entrega el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a la clase trabajadora, y él decía precisamente que había que proteger nuestro sistema de seguridad social porque era la salud y la seguridad de nuestras familias, porque precisamente nuestro sistema de seguridad social se concibe como un sistema que va a permitir redistribuir la riqueza y redistribuir el bienestar para la población, y especialmente para la población más excluida, para la población más desprotegida. Lesbia, perdón que te interrumpa, tenemos otra llamada en línea, compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Circe Godínez, de secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores del Estado de Guatemala, del Ministerio de Educación. Bienvenida. Y quiero opinar al respecto. Pues quiero comentarles que nosotros como organización tampoco estamos de acuerdo con la privatización del ICS, ya que es un derecho que tiene todo el trabajador, e incluso nosotros no podemos darnos el lujo, porque ahora la salud no es una necesidad, sino que es un lujo, debido a que están caros los exámenes que los realizan. Bien, Ilse, te agradecemos por tu opinión. Como tú bien dices, la salud se está volviendo un lujo, ya no es un elemento que tenemos todos los guatemaltecos tan fácil de poder acceder. Lesbia, continuamos. Entonces decíamos, se concibe como ese sistema que va a permitir llevar la salud y la seguridad a las familias guatemaltecas. ¿Qué ha pasado y cuál es la diferencia con el modelo que nos está proponiendo este diputado Luis Álvarez? Y si vemos, no es solo el diputado Luis Álvarez de Encuentro por Guatemala, sino son diputados de los bloques más importantes en número de legisladores que tiene el Congreso de la República. Lo que estamos viendo es una articulación, una planificación estratégica de estos diputados que constituirían mayoría para promover una reforma y una privatización del sistema de seguridad social, la que se está articulando de común acuerdo con el sector empresarial. Sobre eso volveremos posiblemente más adelante. ¿Qué es lo que estos diputados nos proponen? Nos proponen un modelo que es individualista, un modelo concebido del neoliberalismo y un modelo en el que usted se va a poder pagar lo que usted individualmente pueda pagar. Este modelo de privatización de la seguridad social se implementa en Chile con el gobierno del dictador Pinochet, que todos recordamos como una página muy triste de la historia de América Latina y del mundo incluso. Y a partir de estos presupuestos individualistas muy bien ideologizados, se construye un modelo de pensiones en el que al inicio de tu actividad laboral, tú eliges como trabajador una AFP, una organización que se va a encargar de administrar el fondo de pensiones, en la que se constituye una cuenta individual del trabajador en donde éste va a ir depositando. Fíjate, se le quita la obligación al Estado de aportar al sistema de pensiones, se le quita la obligación a los empleadores que actualmente tenemos de aportar a ese sistema, y ya se vuelve un sistema en el que tú abres una cuenta que puede ser robada con los quiebres constantes de las AFP que ha habido, que es la experiencia a nivel mundial, con las quiebras constantes del sistema financiero que hemos tenido y cuyo colapso acabamos de vivir no hace mucho. Entonces, en esa cuenta tú vas depositando mensualmente para poder tener después un sistema de pensiones. Ahorita, ¿cuánto es lo que estamos depositando? Estamos depositando 4.83 nosotros, aparte la cuota patronal y aparte la cuota que está obligado el Estado a aportar como Estado. Aquí ya no hablamos de una cuota patronal y una cuota estatal, hablamos de una cuota únicamente individual que tú vas a aportar en el sistema de pensiones, que va a ser el equivalente al 10%, casi poco más del doble de lo que estamos aportando.
Esta capitalización, que se llama así, que se aporta para la protección de contingencias como la jubilación, la incapacidad permanente o la supervivencia. Esta cuenta se nutre en Chile, en el caso de Chile, de dos tipos de recursos. Uno son las cotizaciones, las aportaciones que el trabajador va haciendo de manera individual, que suponen un 10% de su salario y cuyo coste es asumido por ellos exclusivamente, sin que las empresas aporten nada, sin que el Estado aporte nada para estos efectos, algo que tú no ves que ocurre en ningún sistema casi mundial, ¿verdad? Salvo donde están privatizados. Que al final de cuentas tú lo que obtienes es una cotización que puede ser proporcional a lo que tú aportas, o que puede ser incluso inferior, o que no puede existir en caso de una quiebra de estas AFP. Hacíamos nosotros cuentas, suponiendo que tú ganaras el salario mínimo, que en Guatemala estadísticamente se dice que ningún trabajador en promedio gana el salario mínimo fijado legalmente. Pero si tú fueras un trabajador del sector no agrícola, tú tendrías que gana 2.747 quetzales mensuales, tú tendrías que aportar 274 mensuales para este sistema de pensión. No estamos hablando del sistema de salud, porque no te va a cubrir el sistema de salud. Estamos hablando únicamente del sistema de pensión. 274 quetzales y al final posiblemente tú recibas de pensión 274 quetzales mensuales o menos por un tiempo limitado. En Chile hemos visto una crisis del sistema de pensiones y han habido movilizaciones masivas. Incluso el 25 de julio de este año se produjeron grandes manifestaciones en las que participaron se dice que más de 750,000 personas clamando contra revertir ese sistema de privatización y estatalizar el sistema de privatización, que es el modelo que ahora nos quieren vender estos diputados, que se han vendido con el sector empresarial y que se han vendido con los grandes grupos financieros del país, que son los que están atrás de nuestro Fondo Millonario de Pensiones del ICS. Decía la presidenta Michelle Bachelet cuando forma en el año 2004 la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un nuevo régimen jurídico para el sistema de salud privado. Ella decía, y me voy a permitir citarla textualmente: estamos dando hoy un paso importante para resolver situaciones que les toca vivir a los casi 3 millones de personas que están afiliadas a instituciones de salud previsional, ISAPRES, porque a pesar de su gran cantidad de afiliados, este sistema tiene problemas impostergables de resolver. Discrimina a chilenos y chilenos según el riesgo, quiere decir que evalúa vulnerabilidades y conveniencias por edad, sexo y por historia de salud, las mujeres en edad fértil, las personas con menos ingresos, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades preexistentes son desestimadas por las ISAPRES o se les imponen enormes cobros para enfrentar un mínimo de riesgos por parte del sistema de pensiones. Entonces tú ves que en el modelo chileno estamos hablando de un modelo caduco, de un modelo en crisis, de un modelo por el que la sociedad se está movilizando para dejar sin efecto ese modelo, y tú puedes ver cuál es el papel del Estado, porque al final el sistema de privatización de pensiones, ¿a qué es lo que le apuesta? Le apuesta a que el Estado intervenga a nivel cero en las pensiones. ¿Quiénes van a manejar nuestros fondos de pensiones? Los van a manejar los banqueros, los va a manejar el sistema financiero. Es decir, los van a manejar esos patronos que no pagan ICS, esos patronos que no pagan el salario mínimo, y se nos dice que ellos son honorables para manejar el sistema de pensiones y que nos van a dar un mejor sistema previsional. Yo también quisiera llamar la atención en este aspecto, porque cuando se habla de privatización de la seguridad social en Guatemala, se está hablando de privatizar el sistema de pensiones, que es el fondo más millonario existente en el país ahorita, pero por otro lado también se está hablando de privatizar el sistema de salud que nos presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces ahí tú vas a ver, por ejemplo, cuánto te está cobrando ahorita un seguro privado por hacerte una operación de columna por una hernia. Te están cobrando 75,000 quetzales, con un deducible de más de 20,000 quetzales que los trabajadores tendrían que pagar. Yo pregunto a los trabajadores del ICS y que han sido cubiertos por las operaciones del ICS, que nos digan quién tiene la capacidad de ir a un sistema privado y pagar 20,000 quetzales porque lo van a operar de una operación de columna. En este momento, ningún trabajador.
20,000 quetzales es impensable de pagar. ¿Quiénes van a poderse pagar un ultrasonido? ¿Quiénes van a poderse pagar una resonancia magnética que vale 15,000 quetzales y que tú tienes que pagar entonces el deducible alrededor de 5,000 quetzales para poder tener acceso a esto? Entonces se nos vende un sistema privatizado caduco por parte de estos diputados y el sector empresarial, y se nos dice que va a ser bueno, que lo vamos a poder pagar y que es el mejor modelo que podemos emprender. Yo quisiera señalar también algunos efectos negativos que este sistema de pensiones en Chile ha tenido para los trabajadores. Y uno de ellos es que las cotizaciones ni siquiera llegan al límite que le permita a la gente llegar a la línea de pobreza. Entonces estamos hablando de pensiones sumamente precarias, y para las mujeres tiene un efecto. Los trabajadores además tenemos que correr las contingencias personales de enfermedad, invalidez y desempleo, que no te las va a cubrir una AFP, todos los riesgos derivados de la mala gestión o quiebra de las AFP que administran los fondos de ahorros, que además nos cobran por administrar los fondos de ahorros, y la incertidumbre relacionada con la longevidad del afiliado y los sobrevivientes de su grupo familiar. En el caso de los trabajadores con bajos ingresos, el riesgo de su pensión resulta muy baja y es un riesgo que tienen que asumir los propios trabajadores. Para las mujeres de por sí devengamos un salario muy inferior al que devengan los hombres. En consecuencia, las pensiones, aun si pudiéramos acceder a ellas dentro de este régimen privado de pensiones, serían mucho más inferiores. Por otro lado, las mujeres somos más longevas que los varones. En consecuencia, los fondos de pensiones serán aún la pensión que se perciba mucho más inferior al distribuirse en la cantidad de meses de vida que tendríamos las mujeres, a lo que hay que agregar la desventaja de que las mujeres tenemos más altos índices de desempleo que los hombres, lo que se puede deducir del mayor porcentaje de evasión femenina que masculina, ¿verdad? Les vamos a tomar un momento, tenemos una llamada en línea, compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, compañero, tu nombre y de dónde nos llamas. Soy Tomás Lares, de aquí del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Zona Libre Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, Sintrafe. Por lo tanto, nosotros como sindicato nos acuerpamos al movimiento sindical para la protesta en contra de la privatización del ICS. Rechazamos rotundamente esta política del gobierno actual y de otras autoridades. Gracias, Tomás, por tu opinión. Importante el aporte que nos has hecho. El tema es que entre más somos, más podemos hacer. Lesbia, continuamos con tu tema. Otra circunstancia que atenta contra la acumulación de los fondos es que el sistema resulta costoso para el afiliado por las altas cuotas que te cobran las administradoras de fondos de pensiones por el simple hecho de administrar los fondos de pensiones. Quisiera mencionar, por ejemplo, otros países en donde también ha fracasado los sistemas y han retornado a la estatalización del sistema, como lo es el caso de Argentina. No sé si Efraín tiene algo que agregar en este tema. Bueno, hay una cuestión que tenemos que tenemos que tener en cuenta, y es que hay una diferencia entre el modelo que actualmente tenemos y el modelo que se propone mediante las AFPs, y es que el modelo actual es un modelo que ve la seguridad social como un servicio y un derecho de la población, en tanto que el modelo de las AFPs es un negocio. Entonces, obviamente, todo negocio busca tener una rentabilidad. Entonces, hay una pregunta lógica que nos hace y uno se dice, bueno, si el Estado, que no está buscando tener una utilidad de un servicio que presta, porque tampoco es su función, presta un servicio como el que tenemos ahora, ¿cuánto peor podrá ser uno prestado por una entidad privada que su prioridad no está en el servicio, sino que precisamente en obtener una utilidad de la prestación del mismo? Yo creo que es una pregunta que todos guatemaltecos y guatemaltecas nos debemos de hacer cuando nos hablen de este tema. Muy bien, tenemos otra llamada en línea. Compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas, bienvenido. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Alvarado García y soy directivo del Sindicato de Trabajadores del Envasado, Transporte y Distribución del Gas.
en Guatemala, ¿verdad? Y solo llamaba pues para exhortar a la gente, ¿verdad? A la audiencia, para estar en la lucha de no permitir la privatización del Seguro Social, IX, ya que esta lucha sería para proteger, ¿verdad?, el derecho a la salud de la clase trabajadora de Guatemala. Así que por favor, nada más, pueblo de Guatemala, estemos pendientes a esta lucha, ya que es algo que a toda la clase trabajadora nos perjudicaría, ¿verdad? Y sería solamente, oye, así que ánimo, pueblo de Guatemala, y estemos en la lucha. Muchas gracias, compañero, por tu aporte en cuanto a este tema, la privatización del IX y el riesgo que corremos los trabajadores. Yo tengo una duda y la voy a hacer abierta para que ustedes, quien de los dos, pueda resolverme esta pregunta. Obviamente estas personas que fueron invitados a participar, a conocer el sistema de seguridad social privado de Chile, fueron electos no por casualidad. Como bien decía Lesbia, son representantes de partidos políticos que tienen bastante representación dentro del Parlamento, y ahora la duda que tengo es, sabemos que el sistema económico está atrás de esto, pero el Congreso ahorita tiene como la papa caliente en las manos. Si ellos permiten y pasan esta ley, van a perjudicar a la mayoría de guatemaltecos, que somos los que mantenemos el seguro social. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la salida legal que tenemos los guatemaltecos para poder detener esta legislación? Bueno, yo creo que de momento hablar de salidas legales es una cuestión prematura, porque todavía no hay ninguna norma aprobada. Obviamente, como decía mi abuelo, palo dado ni Dios lo quita. Lo que tenemos que evitar es que nos den el palo. Eso quiere decir que los esfuerzos de la población en estos momentos deben encaminarse a impedir que este tipo de propuestas siquiera llegue a discutirse en el Congreso. ¿Por qué? Porque aparte hay una limitación constitucional. Y esa limitación constitucional está en el artículo 100, que dice que es una función pública, que es nacional, unitaria y obligatoria. Es decir, no se puede ni fragmentar, no se puede ni trasladar a la iniciativa privada, no se puede hacer eso. Entonces, guatemaltecos y guatemaltecos, más que salidas legales, ahorita tenemos que hacernos sentir como pueblo y hacerle ver a estos diputados y ese sector económico que el pueblo va a defender su seguridad social. Gracias, Efraín. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos contigo, Lesbia. Wachalal atkosnak mari a patrón manquitoh tara salario mínimo. Chujar manquillatra vacaciones, ni siquiera it hora bi extra. Chujar cojo una institución bi x. Ma kitzipandra bichpan que qua derecho na curre atención. Chujar a salario man cuanta check. Tan ma bich para una organización bi sindical. Tan ma bichpan para quien puedan respetar de a derecho. Chaboyo para el teléfono 22 30 52 82. Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco, MSICG. Shajune a vos, Shajune Ochoa. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco exige al Congreso de la República la aprobación del Convenio 189 de la OIT sobre el trato decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Mujeres trabajadoras, unámonos en una sola voz y una sola fuerza. MSIG. Que la soga se revienta, el que te pegó solo llevarle la cuenta. Bien, amigos, vamos a regresar nuevamente al tema. Tenemos una llamada en línea. Me comentan, compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Lizeth Moreira Alfaro. Soy secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Telesecundaria de Santa Rosa Sintrat, el cual estamos afiliados al Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MISIG. Bienvenida, compañera, si nos puedes hacer tu aporte en cuanto al tema que estamos tratando hoy, en cuanto a la privatización del Seguro Social. Sí, con lo relacionado a este tema, no estoy a favor de la privatización del IX, ya que le comento, soy una persona que padece de diabetes desde los 10 años de edad hasta el día de hoy, que tengo 32 años. El Seguro Social ha cubierto mis atenciones médicas, medicamentos durante todos estos años, cada mes.
Como bien se sabe, una persona diabética no solo sufre los efectos de la enfermedad, sino que causa otros padecimientos. El ICS ha cubierto todo eso. Y si no tuviera el derecho, el beneficio de este servicio, hace muchos años la enfermedad hubiese avanzado y quizás hasta hubiese sido mortal. Al igual que yo, muchas personas en nuestro país sufren de diabetes y al igual que yo, nuestros recursos económicos no serían suficientes para cubrir los gastos de medicamentos ni consultas cada mes. Ese es mi caso y el de muchos guatemaltecos más. Aparte de ello, ¿cuántas personas en Guatemala sufren de otras enfermedades como hipertensión? Estas personas están afiliadas al ICS y el ICS les da el beneficio de medicamentos y consultas. Por tal razón, yo estoy en contra de la privatización del Seguro Social ICS. Gracias, compañera. Bien acertada tu opinión. Lamentablemente, pues una vivencia, una experiencia personal, un testimonio de una persona que es afiliada al Seguro Social, que le ha apoyado durante todos estos años a mantener su salud y bueno, pues otra vez una persona que está en riesgo. Lesbia, regresamos contigo. Algo importante que decía la compañera que acaba de llamar es: los seguros privados no te van a cubrir enfermedades crónicas, es decir, la diabetes, el cáncer, la artritis, la insuficiencia renal, la hipertensión no son cubiertas por los sistemas de seguridad privados. ¿Cuál es la lógica del sistema de seguridad privado? No importa que el paciente se muera, pero el seguro debe de gastar lo menos posible. De hecho, estas enfermedades no las aseguran. Y si las aseguran, te ponen condiciones impagables para las personas que somos de escasos recursos económicos, para los trabajadores en general. Tú mencionabas antes de esta llamada qué acciones se pueden emprender. La población debe organizarse. Primero hay que hacer una reflexión sobre los diputados que están impulsando este tipo de reformas y los partidos políticos de estos diputados. Ya el Movimiento Sindical Indígena y Campesino el 29 de julio del año 2016 a las 17:28 horas presentó en el Ministerio Público una denuncia en contra de estos diputados y voy a mencionar los nombres porque el diputado que está encabezando la privatización del Seguro Social es el diputado Luis Pedro Álvarez Morales del Partido Encuentro por Guatemala, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez de Visión con Valores Viva, Orlando Joaquín Blanco Lapola de la Unidad Nacional de la Esperanza, Javier Alfonso Hernández Franco de FCN Nación y Manuel Eduardo Conde Orellana del Partido de Avanzada Nacional, PAN. La población debe hacerse sentir. Nosotros no podemos seguir votando por los partidos políticos que están impulsando medidas que son nefastas para la clase trabajadora en el país. Yo creo que esa es una medida que los ciudadanos debemos de tomar, aparte de la movilización. Te comentaba esta denuncia penal que interpone el M6G contra estos diputados y por qué la interpone. Se interpone por el delito de cohecho pasivo. ¿Y por qué por el delito de cohecho pasivo? Derivado de que estos diputados viajan financiados por una ONG afín al sector privado y de hecho viajan acompañados por otra ONG del sector privado vinculada fuertemente con el CACIF con la finalidad de promover una reforma del sistema de seguridad social similar a la que está vigente en Chile. Fíjate, ellos viajan para promover esta reforma cuando en Chile hay fuertes manifestaciones para regresar a la estatalización del sistema de pensiones. Y esto contraviene y está tipificado como delito de cohecho en el Código Penal en el artículo 439. Entonces, medidas como las que está tomando el M6G también al informar a la población a través de este programa sobre el riesgo en el que se encuentra nuestro seguro social, sobre el riesgo en el que está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es una medida importante para que el pueblo pueda tomar las acciones necesarias para detener cualquier intento de privatización del seguro social. Efren y Lesbia, ambos, ustedes han dado elementos importantes para poder tener la diferencia entre lo que tenemos y lo que nos quieren implementar. Para ello, se recurre al argumento del mal servicio del seguro social, la existencia de un monopolio y la ineficiencia administrativa del Estado para poder dar el servicio a los guatemaltecos. ¿Pueden nuestros invitados brevemente indicarnos qué tan ciertos o qué tan falsos son estos argumentos? Bueno, primero que todo hay que entender, por ejemplo, si el tema de que las instituciones públicas tengan un mal servicio es un problema también de identidad de clase. ¿Por qué digo identidad de clase?
Porque los trabajadores estamos prestando un servicio, sea en el sector público, en el sector privado, debemos de tener claro de que a quien le estamos prestando el servicio es un compañero de clase, un compañero trabajador y trabajadora, y que nosotros tenemos que atenderlo amablemente, ser lo más eficientes que podamos y tratar de hacer que ese compañero salga satisfecho con el servicio que estamos prestando. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ese compañero defienda ese servicio y de lo cual depende también el propio puesto de trabajo. Eso lamentablemente no sucede en muchas instituciones y el ICS es parte en parte los trabajadores y trabajadoras del ICS son parte de ese problema. Uno llega al ICS y se topa con empleados que lo maltratan. Eso es una cuestión, pero que es una cuestión que tiene que ver mucho con la identidad de los propios trabajadores y trabajadoras. Ahora, de eso a que esas condiciones hagan que el ICS digan que el ICS no sirve, eso es totalmente falso. Ya oíamos a la compañera que hablaba que el ICS básicamente le ha protegido la vida durante años a través de los servicios que presta, y que digan que, por ejemplo, que la administración privada es eficiente. Yo creo que la historia de Guatemala es un ejemplo clarísimo de que no es así. O sea, en Guatemala casi todos los gobiernos han sido influenciados por el sector privado. Y hasta ahorita no podemos hablar, desde 1954 para acá, de un gobierno que pueda venir y decir que ha hecho las cosas bien para el Estado de Guatemala o en el que no haya existido corrupción. Si vemos que la corrupción tiene que ver con el tema del enriquecimiento, entonces entendemos y vemos que la mayor parte de corrupción en el Estado está vinculada a negocios con el Estado. ¿Quiénes están involucrados en esos negocios? ¿Estamos los trabajadores? No. ¿Quiénes están involucrados los pueblos? No. Están involucradas las empresas privadas que hacen negocios con el Estado y buscan la mayor rentabilidad. No importa si es a través de un mal servicio o de una mala obra. Ahora bien, existen casos claros de estas modalidades de privatización. Recordemos que desde hace tiempo el ICS ha comenzado a utilizar un mecanismo que le llaman de externalización de servicios, en donde el ICS, en lugar de invertir en tener el equipo suficiente, porque el ICS tiene dinero para hacerlo, para prestar un buen servicio, para construir la infraestructura y todo lo que se necesita para prestar esos servicios, ha comenzado a externalizar algunos servicios o algunos exámenes. Obviamente a los afiliados del ICS no les dan el mismo trato que le dan a quien llega, por ejemplo, a Tecniscan, para citar un ejemplo, a pagar el costo total de una resonancia que quien llega cubierto por el ICS. Y tenemos el caso más reciente y tal vez más sonado, el caso ICSPISA, en donde fue un proceso en donde una empresa del sector privado estaba dando el servicio de hemodiálisis a los pacientes renales crónicos. Vemos, por ejemplo, durante el gobierno de la UNE, se dejó una enorme deuda en carreteras y obras que nunca se hicieron. Luego, durante el gobierno patriota, el Estado reconoció esa deuda y ahora la estamos pagando, porque creo que hasta bonos aprobaron para que pagáramos esa deuda por obra que nunca existió. ¿Quién fue el beneficiado de eso? El sector privado. Entonces no podemos venir y que nos digan que la administración privada es eficiente. No es eficiente, porque de una u otra forma la administración privada nos ha gobernado y nos ha administrado desde 1954 para acá, y Guatemala ha ido caminando hacia un fracaso total, con mayores niveles de desnutrición, de mortalidad infantil y todos esos indicadores tan graves para el país. Ahora bien, también tenemos que en la corrupción está involucrada totalmente el sector privado. Que nos digan que unos sí, que otros no, eso no quita que sea el sector privado el que en conjunto es el responsable de la mayor parte de los actos de corrupción aquí en Guatemala. Ahora bien, que nos digan, muchas veces nos dicen es que hay que eliminar un monopolio. Compañeras y compañeros, el monopolio es un concepto comercial. Para empezar, el Estado no es una institución comercial. La función del Estado no es obtener un lucro. En consecuencia, el Estado jamás puede hacer un monopolio. Recuérdense lo que pasó con el caso Telgua. Nos decían, Guatel es un monopolio de las telecomunicaciones y hay que venir y hay que eliminar el monopolio, que vamos a estar mejor sin monopolio. Vinieron los propios sindicatos de Guatel, vinieron y favorecieron ese tipo a cambio de unas acciones. Y ahora tenemos un servicio que ahora sí es un monopolio, porque ahora esta empresa viene y cobra por la interconexión a todas las demás empresas, porque así lo dice la ley de telecomunicaciones. Entonces, que el ICS sea un monopolio, eso es falso. No existe un monopolio cuando es una función
pública. No podemos decir, por ejemplo, que la salud sea un monopolio porque está el Ministerio de Salud. No podemos decir que la educación sea un monopolio porque está el Ministerio de Educación. No podemos decir que la educación universitaria es un monopolio porque la dirige y la controla la Universidad de San Carlos. Entonces, creo que... Te voy a interrumpir un momento, perdón, tenemos otra llamada en línea, compañero o compañera, si nos puedes dar tu nombre y de dónde nos llamas. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Kik, yo soy secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos y como sindicato también nos oponemos a la privatización del ICS y hacemos un llamado a que toda la población guatemalteca se una y no permitamos esta privatización, ya que este es el único beneficio con el que contamos muchos trabajadores guatemaltecos y que con esto también habrán muchos más muertos, ya que muchos no podrán costear estas enfermedades, mucho menos las enfermedades graves, ¿no? Tenemos el vivo ejemplo con lo que dicen los compañeros en Chile, donde quieren revertir este sistema de salud. Muchas gracias. Gracias, compañera, muy importante tu aportación. Tenemos un ejemplo, como bien dijo ella, allá en el sur de América, donde la gente está pidiendo regresar al sistema estatal de salud en cuanto al seguro social. Efraín, tú nos decías algo importante en cuanto a que no se puede justificar una situación por otra para poder venir a implementar un sistema de salud privado cuando sabemos que es una garantía constitucional el tener acceso a la salud en el Seguro Social. Bueno, y yo creo que, tal vez ya después para que Leslia pueda intervenir, que el problema es que nos están acostumbrando a venir y vendernos ideas que no son ciertas. Y nosotros venimos y caemos y creemos en ese tipo de ideas. O sea, el ICS no es un monopolio. No es cierto que los empresarios privados aquí en Guatemala sean buenos administradores públicos. Eso creo que nos lo ha demostrado la historia y creo que a la población nos hace falta un poco de memoria histórica para ver exactamente qué es lo que ha hecho el sector privado con Guatemala durante todos los años en que nos ha gobernado de una u otra forma y también cómo esos intereses se han manifestado en las diferentes fuerzas políticas que han estado en el gobierno y en el propio Congreso de la República y sobre todo la memoria histórica que nos falta cada vez que votamos para no venir y votar por la misma gente que viene y que hace los juegos de ese sector empresarial que trata de pintar al Estado y a los servicios públicos como algo ineficiente e insostenible. Y en primer lugar, y para finalizar, si la seguridad social fuera insostenible, no estarían tan interesados en venir y convertirla en un negocio. Nadie invierte en algo que no funciona. A manera de comentario, recordemos que en el primer programa, cuando hablábamos acerca del Estado garante del sector privado, hablábamos precisamente de la satanización que hacen los medios de comunicación social comerciales en cuanto a los sistemas de servicio estatal, en este caso también el Seguro Social. Lesbia, si nos puedes aportar también. Sí, yo quisiera también recordar, en Guatemala los trabajadores debemos defender el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y debemos oponernos rotundamente a la privatización de la seguridad social en Guatemala. ¿Hay que mejorar la seguridad social? Sí, de hecho el sistema de seguridad social fue concebido para ser progresivo y para ir mejorando. De hecho en Guatemala nosotros deberíamos tener seguros de desempleo, que no los tenemos en este momento. Hay que mejorar, por eso uno de los principios de la seguridad social es su progresividad prevista a corto, mediano y largo plazo. Pero ¿cómo podríamos mejorar? O sea, nos hablan de privatizar el seguro social para repartirse nuestro fondo de pensiones y para hacer negocio con nuestra necesidad de salud. Pero, por ejemplo, ¿por qué no nos hablan de que el Estado pague la cuota que le debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en este momento es más de 20,000 millones de quetzales? ¿Por qué no hablamos de que las municipalidades paguen lo que le adeudan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en este momento son más de 1,046 millones de quetzales? Y te puedo citar algunas cifras de algunas municipalidades en específico. Por ejemplo, la municipalidad de Escuintla, que está adeudando en estos momentos 116,425,553 quetzales. O la municipalidad de Suchitepeques, que adeuda 67,594,000 quetzales. La municipalidad de Zacapa, que adeuda 34,657,000 quetzales. La municipalidad de Alta Verapaz, que adeuda 30,312,000. Y así te podría ir mencionando la municipalidad de Totonicapán, que adeuda 16 millones, la de Quiché, que adeuda más de 16 millones, la de Baja Verapaz, que adeuda más de 14 millones, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué no hablamos del pago de la cotización, de la deuda que tiene el Estado con este sistema?
Claro, hay mucho que mejorar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero el camino no es la privatización. El camino no es dejar que los trabajadores se mueran por los problemas de salud que presentamos en un país subdesarrollado o en un país extremadamente pobre y en un país donde vivimos casi sin ninguna garantía los trabajadores y las trabajadoras. Finalmente, yo quisiera hacer un llamado a toda la población guatemalteca para que nos unamos y para que estén atentos al llamado que hará el M6CG en determinado momento para defender nuestro sistema de seguridad social. Gracias, Lesbia y Efraín, por estar con nosotros nuevamente en este programa, importante tema, y a compañeros y compañeras, no dejemos que nos dejen sin el derecho a la salud. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, amor, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, y yo no sé.